Pues antes que nada, muchas gracias a la doctora Jimena Sevilla por acompañarnos, a la doctora Gaby Torres, quien muy gustosamente accedió también a participar. Y bueno, pues básicamente les pongo un poco el contexto. Esta es una serie de charlas que organizamos el Cuerpo Académico de Territorio, Ambiente y Cultura en América Latina, con la intención pues de estrechar lazos, de estrechar las colaboraciones con colegas que trabajan temáticas similares a las que ahora estamos abordando, que tienen que ver con aspectos de historia ambiental, de ordenamiento territorial, planificación, y algunos otros temas de conservación. Y la intención, pues básicamente es escuchar estas ideas, opiniones de otros contextos que muy seguramente son muy importantes y que en este sentido, pues es una retroalimentación para todos nosotros, para ver estas nuevas perspectivas, ver de qué manera podemos ampliar la colaboración. Y sin duda, pues me parece que es una gran oportunidad para tener eventos como el que hoy tenemos con la doctora Jimena, quien ahora ya la doctora Gaby pues dará algunas pormenores de su formación. Y pues sería básicamente todo. Yo les agradezco su participación. Nuevamente a la doctora Jimena, gracias por aceptar participar y esperemos que esta sea una de muchas colaboraciones. Nosotros estamos deseosos de ampliar nuestra red de colaboradores, vista pues, en publicaciones, en artículos, en ponencias, que redunde en una mayor consolidación del cuerpo académico y sobre todo de la vinculación y el fortalecimiento de las redes. Pues sin más, le cedo la palabra aquí a la doctora Gaby Torres para que nos dé un mensaje y pueda presentar a nuestra participante del día de hoy. Muchas gracias, doctor Humberto Reyes. Él es el líder del cuerpo académico que está realizando estas actividades. Y bueno, voy a presentar a la doctora Jimena Sevilla. Ella tiene una licenciatura en Sociología de la Universidad Pontificia, de la Universidad Católica del Perú. Tiene 2 maestrías, una en Antropología por la Universidad de Kansas, otra en Historia también por la Universidad de Kansas y el doctorado en Historia con énfasis en Historia Ambiental y América Latina también por la Universidad de Kansas. Dentro de su amplia trayectoria, pues ha tenido varios trabajos dentro del Perú, dentro de esta zona de la que hoy nos va a hablar, no únicamente a través de fuentes escritas, sino también en contacto con las personas que ahí habitan y de ahí el interés que tiene por estos temas. Entonces, pues tiene una amplia trayectoria, pero creo que es mejor escuchar sus experiencias y sobre todo del tema que nos va a hablar hoy, que es precisamente lo que se llama en el límite de lo salvaje, representaciones de la región montaña en la Amazonía del noreste peruano. Doctora Jimena Sevilla, adelante, la escuchamos. Muchas gracias a todos por estar acá en esta tarde de un viernes. La verdad es que he disfrutado mucho haciendo esta presentación cuando la doctora Gabriela me extendió la invitación y me dijo que era para estudiantes, entonces nunca he tenido la oportunidad de presentar mi investigación a estudiantes, entonces he disfrutado mucho poder tener esta oportunidad. Gracias a todos. Tengo un PowerPoint y me van diciendo cómo estamos de tiempo. Se supone que es la charla hasta las 4, más o menos. No, es que estamos en otra hora. Hasta las 2. Hasta las 2. Ok. Entonces voy a compartir mi presentación. Me avisan si hay algo malo. No voy a tener acceso al chat porque eso pasa cuando uno está compartiendo, pero ahí podré ver si es que tienen alguna pregunta o si es que hay algo que necesita ser más claro. Entonces voy a compartir. Perdón, nada más para hacer una precisión. Es hasta las 2 de la tarde, hora de México. Doctora Jimena, ¿sería las 3 de la tarde, hora de allá? Perdón, a las 4 de la tarde, la hora de allá. Es una hora de presentación y después las preguntas que quisieran hacer los presentes, quienes están aquí. Y yo estoy checando en el Facebook por si hay preguntas desde el Facebook. Perfecto. Muchísimas gracias, entonces. A ver,
Listo. Entonces, este tema, y otra vez, le agradezco a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, al doctor Humberto, a la doctora Gabriela. Vamos a ver cómo es esta... Los voy a llevar por un viaje un poco más al sur. La mayoría de mi presentación, como van a ver, está dirigida al norte del Perú, a la zona de la Amazonía, pero como va a ser un camino por todo lo que ha sido mi investigación, que ya voy 10 años en este tema. Entonces, en esta conferencia les voy a presentar este proyecto que empezó realmente como una investigación corta en esta región donde están viendo las ciudades de Moyobamba, Lamas, Tarapoto. Si se dan cuenta, es parte de esta, cuando piensan en Sudamérica, en realidad digamos que la columna vertical de Sudamérica es la cadena de los Andes, y de la cadena de los Andes tenemos qué es lo que hay al este, ¿no? Entonces todos sabemos, y lo podemos ver en el mapa, que es la Amazonía. Pero ¿por qué exactamente esta región, no? Entonces, realmente es esta región porque está exactamente al este de los Andes, como lo pueden ver, pero hay una elevación. Si lo ven mejor aquí, se dan cuenta que existe una elevación de más o menos, en realidad es una elevación pronunciada entre 800 metros sobre el nivel del mar y 1300 metros sobre el nivel del mar, y es una zona donde las primeras ciudades que los conquistadores españoles fundaron en el siglo XVI fueron allí. Entonces, ¿por qué en esa zona y qué es lo que tiene de especial de todas las zonas? Porque esta zona que le llaman la zona de montaña es una zona que actualmente simplemente es caracterizada de manera genérica como la selva peruana, ¿no? Y no se hace mucha distinción entre esta zona, que ahora le llaman la selva alta, y la zona más baja, que es en el área donde ustedes no ven como esa rugosidad, y esa es la zona de la selva baja. Pero además de eso no hay nada, ¿no? Es como que es la selva y eso es todo lo que hay. Entonces, ¿por qué es que yo elijo llamarle la zona de montaña y no la zona de la selva alta, que sería algo que es como se dice ahora y todo? Por supuesto que tiene que ver con las fuentes. Todas las fuentes que he revisado que se dirigen a tratar de entender qué era lo que pasaba en esta región justo al este de los Andes, se refieren a esta zona como la zona de montaña. Y eso fue lo que llamó mi atención desde el principio, de cómo es que esta idea de montaña al este de los Andes, una montaña llena de árboles, una montaña con elevación, pero no la montaña que uno tiene en mente cuando uno habla de los Andes, esas montañas gigantescas, heladas. ¿Cómo es que ahora no se habla de eso para nada? Entonces, más o menos, esa es la idea general del proyecto. Esa es como la pregunta general. ¿Qué es la montaña? Y desde la perspectiva de quién, ¿no es cierto? Es muy fácil entender que se puede decir desde la perspectiva de los españoles, de los conquistadores españoles o desde los misioneros. Y sí, esas son las fuentes que me han tocado usar, pero en todo momento yo he estado interesada más en qué es lo que significa esta región de montaña para las poblaciones indígenas que han interactuado todo el tiempo en esta región, pero no como una región aislada de cualquier otro ambiente, sino como una región perfectamente conectada a los Andes y por lo tanto a la costa, como lo ven en este mapa. Entonces, a esta foto le llamo la foto del burro, por supuesto. ¿Y por qué es que es una foto que la quiero compartir con ustedes? Bueno, la principal razón es porque cuando tuve que hacer trabajo de campo, como lo explicó la doctora Gabriela, yo hice mi maestría en esta región y era una investigación muy puntual acerca de cuáles son los problemas que tienen que enfrentar las poblaciones indígenas de esta región para legalizar, para tener de manera oficial la tenencia de sus tierras.
era súper puntual y era a lo único que me centré para esa investigación. Y una de las razones es que pude hacer una de las, realmente de las grandes, de los grandes momentos que creo que cambió la manera en cómo enfoqué mi vida académica realmente fue este trabajo de campo, porque fue la primera vez que me enfrenté a la geografía de la montaña, que realmente pude entender cómo es que es esta geografía. Y de las lecciones fue que no estaba preparada ni físicamente ni mentalmente para hacer esta caminata que era tan larga para llegar a una de las comunidades indígenas de esa región. Entonces, en un momento en que estaba lloviendo, toda la geografía parecía que estaba en contra de lo que yo quería hacer es en esa caminata que nos tomó más o menos unas 8 horas en llegar a esta comunidad. Yo veo a esta señora que hace el viaje de manera cotidiana para comercializar los plátanos que tiene amarrados en el burro, y digo, ¿cómo es que la señora se le ve tan bien y tan, tan naturalmente parte de este entorno? Entonces decidí tomarle una foto. Años más tarde, cuando estuve haciendo mi investigación en el archivo de Colombia, fue que encontré esta imagen que fue registrada por unos dibujantes anónimos, pero a cargo de un obispo, Martínez Compañón, a fines del siglo XVIII. Y es, digamos que, como lo voy a explicar más tarde, este obispo se dedicó a retratar la geografía, las personas, el mundo animal, el mundo vegetal de esta región, ¿no? Él estaba interesado en ver esta región y tenemos la suerte, personas como yo, que se encargan de entender las consideraciones que existen acerca de esta parte, tenía la misma imagen que me hizo acordar a una foto que había tomado antes en este trabajo de campo. Entonces, ¿cómo es que esto realmente es una representación de mi proceso para entender y para aproximarme a esta zona y para también poder entender y analizar cuáles son las percepciones de distintos tipos de actores, y los llamo actores como más locales y actores externos, cuando han hablado de la montaña, qué es lo que han dicho? Y eso empezando en el siglo XVI y me remonté hasta el siglo XIX. Quería hacerlo hasta la actualidad, pero era un poco ambicioso, y realmente a finales del siglo XIX y a principios del XX esta zona se ve totalmente desmantelada por el boom del caucho, y eso ya iba a ser completamente otra investigación. Entonces me decidí empezar en el siglo XVI y acabar en el siglo XIX para entender qué es esta montaña. Otro de los rasgos que me llamó la atención fueron los sombreros. Estos sombreros que ven aquí son unos sombreros típicos de la región de Moyobamba, de una de las ciudades que les enseñé en el mapa. Y estos sombreros fueron tan famosos que se comercializaban desde la región de Moyobamba. No les he enseñado todo Sudamérica, pero digamos que desde la región de Moyobamba iban hasta Brasil, y desde Brasil iban a Europa. Y era digamos que lo más famoso de esta zona, de los productos más famosos de esta zona eran estos sombreros, porque eran unos sombreros hechos con plumas de estos loros súper grandes que existen en la zona. Entonces eran muy vistosos y muy coloridos, y los pude encontrar en el Museo de las Américas en Madrid. Entonces, digamos que acá tenemos como una combinación de todos los distintos elementos que he podido encontrar para reconstruir lo que significa esta zona. Entonces, ¿cuál es mi argumento? Mi argumento es que desde una perspectiva externa, como lo digo, esta mirada de actores no locales, la región de montaña, toda esta franja que ustedes les he enseñado que está al este de los Andes, siempre ha sido una región que ha sido considerada un obstáculo para esta agenda imperial que tenían los incas primero, y luego los españoles, y luego incluso las élites de las nuevas naciones cuando Perú logró su independencia. Eso es como el argumento
general. Desde la perspectiva de las poblaciones indígenas, las características de la región de montaña han permitido su supervivencia, han hecho que las poblaciones indígenas a lo largo de los distintos siglos, desde que se tiene récord como desde el siglo XVI hasta el XIX, han podido, digamos, su conocimiento de la región, su conocimiento de la geografía, el conocimiento de, ya también el conocimiento de cómo tratar y negociar su puesto o su posición con los agentes imperiales, todo eso logró que ellos puedan conservar cierto nivel de autonomía, ya sea aceptar el régimen imperial y aceptar o tener que aceptarlo, pero siempre había como un escenario alterno, que era en el momento en que decidían que esto no funcionaba o que era demasiado, podían siempre escaparse, ¿no? Y es así como lo mencionan los españoles, no podemos ser muy duros porque si no se escapan y no los podemos encontrar a los indígenas, o los misioneros, tenemos que adaptar la manera en que estamos imponiendo el catolicismo, porque si no, si es muy estricto, se van a ir y se van a escapar. Entonces, como que la montaña y el medio ambiente, el entorno geográfico de la montaña, realmente le dio un poco más de autonomía a estas poblaciones indígenas, como lo voy a demostrar a continuación. A esto se le suma la realidad de los pueblos indígenas de la montaña, que siempre, y eso se repite en todas las fuentes que he revisado, lo que siempre se resalta es la capacidad de movilidad. Movilidad en tanto que las poblaciones indígenas son capaces, se sienten perfectamente cómodos, no solo en su entorno, sino también en movilizarse, ya sea a las zonas bajas al este, como lo mencioné, la Baja Amazonía, o a las zonas altas de los Andes. Y siempre también parte de su autonomía era tener una autonomía económica que les daba el hecho de poderse trasladar largas distancias, ya sea a pie, y estamos hablando de largas distancias con cargas muy pesadas en sus hombros, o también navegar los ríos, que eran perfectamente capaces de hacerlo, largas distancias también, por largas distancias, y dependiendo de la temporada. Si era una temporada de lluvias, les tocaba caminar, pero si era una temporada que no era de lluvias, podían simplemente navegar los ríos. Entonces voy a ir como explicando este argumento cronológicamente. Ese es el punto de esta presentación para hoy. Estos son, digamos, uno de los retos también de esta investigación es que estamos hablando de una zona que no tenía bordes, que no tenía fronteras nacionales. Entonces, al momento realmente de querer hacer la investigación, es muy difícil porque uno va al archivo de Ecuador, porque esta región le pertenecía a la audiencia de Quito, y uno va al archivo de Ecuador queriendo pedir más información sobre esta zona puntualmente, y lo que a uno le dicen, no, eso es Perú, eso no es Ecuador. Si uno va a Colombia y uno quiere saber un poco más de esta región, dicen, no, eso es Ecuador. Y eso, entonces, digamos que, y bueno, y por supuesto que la mayoría de los archivos y la mayoría de los documentos, el repositorio más grande siempre está en Sevilla, en España, y eso hace que el proyecto no sea difícil porque no hay fuentes, simplemente es difícil porque siempre va a ser costoso ir a todos los lugares y perseguir cuál es la información y cómo es que se puede encontrar. Entonces, digamos que ese es uno de los retos. El otro de los retos, y todo el mundo ya puede tener una idea de cuál es el otro reto, es que en realidad uno no quiere, o al menos esa era mi intención, era no escribir una historia desde la perspectiva de los conquistadores españoles o desde la perspectiva de los misioneros, etc. Siempre era tratar de entender como entre líneas cómo es que podíamos ver la perspectiva indígena, cómo es que estos actores a los que ya estamos familiarizados por los diarios de las conquistas o por los diarios de los misioneros o de los científicos, cómo es que realmente podemos tener
una mejor idea de cuál era la perspectiva de los indígenas. Entonces, digamos que ese ha sido el reto, pero ha sido posible encontrarlo y creo que hay más de lo que me imaginé en un principio y eso es algo que siempre a uno lo tiene muy animado. Entonces, más o menos este es como el esqueleto de mi presentación para hoy. ¿Qué es la montaña actualmente y por qué es que estoy dirigiendo mi atención específicamente a esta zona? Actualmente esta región está poblada por los indígenas que se autodenominan como los indígenas quechuas. Como ustedes ven, está escrito no de la manera que uno suele ver la palabra, que es la Q-U-E-C-H-U-A, que es como llamamos el idioma quechua. En este caso, las personas indígenas de esta región decidieron denominarse quechuas con K porque ellos se sienten muy distintos a la población quechohablante andina, a la población quechohablante que tiene incluso un dialecto distinto al que ellos tienen y nunca se han sentido representados a esta zona, a esta región geográfica. Y en vez de eso, ellos se sienten como más representados a la zona geográfica de la selva. Pero ahí está el problema, obviamente, porque hay una superposición cultural y también etimológica de estos pueblos, porque es a dónde es que pertenecen. Los pueblos indígenas amazónicos de la selva baja dicen, no, pueblos que hablan quechua no son pueblos amazónicos. Y los pueblos andinos dicen, no, pueblos que hablan ese tipo de quechua tampoco son poblaciones indígenas de los Andes. Entonces existe como, incluso actualmente en el mismo nombre de las poblaciones, incluso existe como una variante, como qué es, dónde están, qué es lo que son y cómo es que podemos entenderlos de manera histórica, la posición que tienen actualmente. Entonces acá vemos la vestimenta, acá todo esto fue como parte del trabajo de campo que hice y cómo es que se estaban organizando realmente para poder conseguir los fondos que ellos necesitaban para poder ir a la capital, hacer el proceso, contratar a un abogado, todos esos fondos que ellos no tenían, obviamente, y cómo es que lo podían lograr de manera organizada. Estamos hablando en el contexto del Perú, la organización de los indígenas no sucedió hasta después de los 90 debido al periodo de guerra civil que tuvimos, entonces no existió mucha organización indígena en comparación al caso de Ecuador, donde para los 90 cuando ya eran los 90 ya existía organización indígena. En el Perú todavía estaba muy incipiente y para el año que yo fui, que era en el 2013, todavía estaban organizándose y ver cómo es que podían lograr el reconocimiento de sus tierras. Entonces, ¿qué es esta montaña? Y lo más importante es que se imaginen a esta montaña y por eso les voy a enseñar los primeros 5 minutos de la película de Herzog, de este alemán, que se llama Aguirre, la ira de Dios. Y aquí van a ver, especialmente van a ver cuánto es que sufrían las personas externas a esta zona, en este caso los conquistadores españoles, en tratar de cruzar los Andes, porque ellos siempre estaban pensando en que el dorado los iba a encontrar en la región amazónica y que había muchas tierras que necesitaban ser conquistadas por ellos y ellos lo que necesitaban, el único detalle es que necesitaban cruzar los Andes, la cadena de los Andes, que era muy alta y era muy difícil, y luego también navegar cómo es que iban a sobrevivir la montaña, que era una zona que no era tampoco nada fácil, para luego llegar a donde estaban los ríos que eran navegables. Entonces ahora voy a presentar este video que espero que lo escuchen, me imagino que ya me enteraré si es que no.
No se escucha, doctora. No sé si ¿No? no de ahorita. No, no se escucha. ¿No se escucha? No. Ya, entonces, Bueno, no se preocupen que no lo tienen que escuchar. Simplemente quiero que vean, la geografía y lo voy a hacer un poco más corto solo para que... Ah, es porque estoy usando audífonos. Espérense, voy a quitarme los audífonos. Perdón. Vamos a ver si funciona. Funciona, no. A ver. ¿Se escucha? Ya se escucha. Que estaría situada en los barrizales intransitables de las fuentes del Amazonas. A finales de 1560 partió por primera vez desde la altiplanicie peruana una gran expedición de españoles bajo las órdenes de Gonzalo Pizarro. El único testimonio que poseemos de esta expedición, desaparecida sin dejar huella, es el diario de Fray Gaspar de Carvajal. El día de Navidad del año 1560, alcanzamos el último puerto de la cordillera de los Andes y contemplamos por primera vez a nuestros pies la selva prometida. Por la mañana dije la misa y después fuimos descendiendo a través de las nubes. Aguirre, la cólera de Dios.
Los indios inventaron la leyenda de... Perdón. Entonces, ya es que se dan una idea más o menos de cómo es que era el territorio. Otra de las grandes características geográficas de esta montaña es qué tan conectada está a nivel fluvial. Tenemos como lo ven en esta imagen, tenemos el río Amazonas, y que llega hasta más o menos la ciudad de Iquitos, donde ven acá, y los 3 afluentes, que son los afluentes principales del río Amazonas en el Perú, el río Marañón, Guayaga y Ucayali. La región que yo les hablo está justo acá, muy cerca al Guayaga. Digamos que todas estas ciudades que les mencioné al principio tienen no solo la posibilidad de que están en una región privilegiada gracias a la geografía, donde hay buenos suelos, es fértil, pueden producir arroz, café, cacao, tabaco, algodón, todos estos productos que eran muy importantes para la colonia, pero además no solo eso, sino que también los pueden transportar, y los pueden transportar siempre mirando a lo que los españoles siempre querían lograr, que era una conexión entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, para así ellos poder tener una salida al Océano Atlántico y tener un viaje más corto hacia Europa, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la otra característica? Es la elevación. La elevación y el clima que eso trae, los registros de esta época, como por ejemplo el registro del padre Toribio de Ortiguera, que participó en justamente en esta expedición que les he enseñado de Aguirre, la expedición de Aguirre, que está en la película. Él dice, por ejemplo, la manera en cómo retrata a la gente, a las personas de esta zona de montaña, es como gente pacífica, sujetos muy sumisos y sujetos a la ciudad de Moyobamba. También hay otra explicación por un misionero que dice, gente racional que vive en pueblos en vez de desiertos como bestias. Entonces, gente de razón, otro más dice, gente de razón y muy ingeniosos. Entonces, ellos se están refiriendo a una población indígena que ellos caracterizaron como los motilones. Y no están hablando de los quechuas, que es lo que les presenté al principio, y los que están viviendo ahora. Ellos hablan de los motilones. Ese era el grupo indígena de la zona, y que estuvo, digamos, en el siglo XVI, XVII, hasta el XVIII, se puede reconocer que existían ahí. Todavía la conexión entre los quechuas de ahora y los motilones no está clara. En realidad, ese fue una realmente de las preguntas que yo tenía al principio de mi investigación, es cuál es la conexión acá. ¿Cómo es que los quechuas actualmente todos los años celebran la fiesta de los motilones y la Santa Cruz? ¿Cómo es que, en qué momento pasó eso y cómo es que ellos lo celebran como algo suyo? ¿Y cuál es esa conexión? Ahorita la única respuesta que tenemos es que la conexión es la región. Realmente los motilones estaban ahí, y son los españoles y las distintas fuentes que he recuperado que hablan de los motilones y los distinguen de los salvajes, los distinguen de decir que son los salvajes o los indígenas salvajes que ellos encontraban en la parte baja, a los que les tenían miedo que les iban a comer, tenían miedo que los iban a matar. Digamos que siempre hacen una diferencia. Esta diferencia también obviamente se ve totalmente
juzgada desde el punto de vista de las necesidades de estos viajeros, conquistadores y gente externa en general, ya que necesitaban la ayuda de los motilones. Los motilones no solo eran los intérpretes, eran las guías, eran los cargadores, eran los navegantes, eran los que se podían comunicar con otras poblaciones indígenas de la selva baja o de los Andes, tenían conexiones comerciales con distintas áreas. Entonces, digamos que es una zona que no solo funcionaba como puente entre las zonas más altas y la zona baja, sino que también las personas, los motilones que vivían ahí, eran también los representantes de lo civilizado, como de lo último posible civilizado que podía haber, que podían encontrar, era ahí. Si iban más allá de la montaña, ahí era que ya no podían encontrar poblaciones civilizadas, ni el paisaje era civilizado. Entonces, esa es, digamos, una de las razones por las cuales las primeras ciudades ibéricas se fundaron en esa región. Entonces, ¿qué es la frontera? La frontera la utilicé yo más que nada como un marco teórico porque es un concepto que lo han estudiado mucho aquí en Estados Unidos y yo tenía, digamos que, entrar en conversaciones con historiadores medioambientales que no sabían nada de Latinoamérica necesariamente, o que si sabían, no sabían específicamente sobre esta región. Entonces, ¿cómo podemos hacer la conversación para que no sea tan, digamos, tan específica a una región? Entonces, utilicé el concepto teórico de fronteras porque es un concepto que aquí en Estados Unidos lo han utilizado para hablar de la frontera que va al oeste y cómo es que los ingleses la empujaban, digamos, mientras más querían, con esta idea de que iban a traer civilización, empujaban esta frontera, ¿no? Digamos que empezaron en la parte del noreste y fue que siguieron empujando hacia el oeste. Entonces, al contrario de esta idea de frontera que tienen en Estados Unidos, para el caso de Estados Unidos, que es una frontera, digamos, que se mueve, ¿no? En el caso de la montaña, mi argumento es que es una frontera permanente, es una frontera que de distintas maneras los distintos actores externos han tratado realmente de penetrarla, han tratado de poder controlarla si se quiere, pero no lo han logrado, ¿no? Y eso es algo que lo van a ver en los distintos periodos que voy a tocar a continuación, porque es más o menos la idea de cómo es que algo que parece en el mapa tan simple de cruzar de punto del oeste al este, no era algo sencillo de hacer y simplemente el peso literal y simbólico de todo caía en las poblaciones indígenas que se encontraban allí. Entonces, digamos que ese fue el contexto a manera de lo que significa teóricamente y cómo lo han explicado historiadores latinoamericanos, y hay mucho escrito en Colombia por colombianos que se han puesto a pensar en el pie de monte, le llaman a la montaña, a la región de montaña de Colombia, le llaman el pie de monte, y lo que ellos dicen, lo que estos historiadores colombianos dicen, Carlos Zárate y lo que ellos dicen realmente es que esta zona era una zona de frontera porque hasta ahí llegaban sus ideas, hasta ahí llegaban las ideas del lado imperial para entender el imperio, pero al mismo tiempo se dice que es una frontera simbólica porque era un espacio de negociación, un espacio de conflicto como que se producía y reproducía y se mantenía en constante dinamismo por los distintos actores que tenían que encontrarse en esta región, ya sea porque querían pasar al otro lado o porque era el último lugar civilizado que podían tener acceso, o porque las poblaciones indígenas tenían que ir de un lugar a otro, pero digamos que es la idea de una zona de contacto, como le llaman, o de un espacio
en el medio, como in between, que también le dicen, ¿no? Entonces, uno de los ejemplos, por ejemplo, es la rebelión de Juan Santos Atahualpa, que pasó en el siglo XVIII y fue, digamos, el último intento del legado inca de querer tener control, el control y estar en contra de los españoles, de lo que estaban haciendo los españoles, y lo que hizo Juan Santos es que se ubicó en la montaña, pero en la región central del Perú, y tuvo tanto control y tuvo tanta... fue un líder que realmente llamó a distintas comunidades indígenas con distintas etnicidades, pero todo el foco, digamos, el foco de la rebelión se centró en la región de montaña, porque usaron la geografía a su favor para poder defenderse del imperio español. Y realmente funcionó, porque por 50 años los españoles lo dejaron tranquilos a Juan Santos y a los líderes que lo seguían. Entonces, otra vez, decidí utilizar este concepto más para darle como un giro a la experiencia de Latinoamérica y mucho más puntualmente a la experiencia del norte del Perú, que es lo que yo he estado viendo. Entonces, el Imperio Inca y el Imperio Español. ¿Por qué decidí centrarme en los dos imperios? Bueno, son imperios, sí, pero es que en los dos casos la montaña era considerada una frontera y era considerada una región en que se limitaba lo que había al este de esta montaña y lo que había al oeste de la montaña. Entonces, en el caso del Imperio Inca, en el siglo XV, un poco antes, lo que tenemos es que los incas, la manera en cómo representaban a la gente que vivía en la montaña era también como si fuesen enemigos del imperio. Era muy difícil para ellos tener dominio sobre esta región debido a la geografía, pero en el caso de los incas, a diferencia de los españoles, los incas entendían y tenían esta noción de usar los distintos pisos ecológicos de manera complementaria. Entonces, obviamente que una región tan rica en términos de recursos como lo era la montaña, era algo que a los incas les convenía tener a su lado, pese a que no podían ejercer dominio total sobre la región, y la consideraban siempre una región problema, tanto así que le llamaban el anti-suyo, que era digamos, el territorio suyo es el territorio es como esquina. Entonces, es el territorio de los antis. ¿Y quiénes son los antis? El significado de los antis en quechua al español es enemigos. Entonces estaba todo lo que era el antisuyo, que es considerado al este de los Andes, era considerado el antisuyo. Y nosotros decimos la cadena de los Andes, debido a que por mucho tiempo las personas que vivían al este de los Andes eran los antis. Entonces de ahí es que viene la idea de los Andes. Entonces, digamos que aquí, por ejemplo, lo que vemos en estas imágenes que no son una mirada local, pero son una mirada indígena, porque estas imágenes fueron trabajadas por Guamán Poma de Ayala a principios del siglo XVII, en que él está escribiendo esta crónica para explicarle al rey de España las atrocidades que estaban pasando en el Perú. Entonces, uno de los dibujos es el dibujo del otorongo, que es como le llaman al tigre de la montaña, el que ven a la izquierda, y cómo es que existe digamos, este capitán que está interactuando con este otorongo, y cómo es que definen la región como la región de los Andes, del antisuyo, como les expliqué, y de manera que la persona que está tratando de matar al otorongo, la idea de matarlo no es simplemente por matarlo, es porque quiere tener control, quiere poseer
el poder que tiene este animal, ¿no? Entonces, el otorongo es un animal que por su poder y por su ferocidad siempre fue venerado en el lado del antisuyo, y entonces es de los incas que creen que al quererlo matar van a poder disfrazarse ellos mismos como otorongos o este tipo de tigres y poder convencer a la gente de los Andes a que como que acepten el dominio inca. En la otra imagen lo que se tiene es una imagen que pareciera que están enfrentado un capitán inca con un capitán español, pero en realidad lo que están haciendo acá es que se están uniendo los dos para enfrentar el antisuyo. Es la idea de los dos pueden lograr digamos, tratar de tener bajo control esta región. Entonces siempre se repite esa narración de decir que lo que está al este de los Andes es lo salvaje, lo poco civilizado, lo que necesita tener estar dominado y tener control, pero lo que nunca pueden realmente lograr controlar, ¿no? Ese es como se repite y se repite. Siempre hay, si uno busca de manera súper rápida en Google la Amazonía, siempre va a haber el descubrimiento de la Amazonía, un título que es en el siglo XVI, otro título en el siglo XVII, el descubrimiento de la Amazonía, el descubrimiento del río Amazonas. Entonces siempre están tratando de descubrirlo, la verdad es que siempre están tratando de descubrirlo. No significa que no tienen control, pero nunca llegan a tener el control que ellos quieren. Entonces digamos que esa es como una mirada imperial, ya sea del lado español y de los incas hacia la montaña, que entendían como una barrera. Realmente era una barrera para ellos poder tener acceso a los recursos y a la población. Entonces, ahora pasamos al siglo XVII. Eso fue como en el siglo XV, siglo XVI. Las fuentes que yo busqué también de lado, obviamente son todos estos diarios de los viajeros, como Aguirre, Ursúa, y todo, el mismo Gonzalo Pizarro, el hermano de Francisco Pizarro, todos ellos que ya se habían dado cuenta que no existían más posibilidades para ellos de encontrar tierras en las zonas andinas y en las zonas costeras del Perú, y creían en la idea de El Dorado y en la posibilidad de encontrar nuevas tierras. Siempre lo llamaban como encontrar otro Perú. Realmente eso era lo que ellos querían encontrar, un otro Perú, otro lugar donde ellos pudiesen encontrar las mismas riquezas o incluso más riquezas de las que ya habían encontrado en las otras zonas. Entonces paso a hablar del proyecto misionero por las fuentes, la verdad, porque es en las fuentes que uno puede tener una idea más precisa de cuáles son las poblaciones indígenas que viven en esa zona y cómo es que para los misioneros, que fueron los únicos que se quedaron, digamos, manteniendo el poder imperial de España en esta zona, porque luego de los intentos de los españoles, de los conquistadores españoles, fue como que se rindieron, no quisieron intentaron, pero realmente fracasaban. Entonces lo que hicieron fue mandar a los misioneros, específicamente a los jesuitas, para que ellos fueran los que tuviesen que ir a crear las reducciones y a, digamos, civilizar y catequizar a las poblaciones indígenas que se encontraban en esa zona. Entonces, digamos que esta parte fue para mí la más difícil de tratar de entender porque es un periodo muy largo. Los jesuitas estuvieron en la región 130 años y tienen mucha información, eso sí es bueno, pero tienen mucha información que también es muy específica a distintas regiones, y ahí lo que me ayudó fue realmente haber hecho trabajo de campo porque sabía, digamos, los lugares de los pueblitos, los nombres que hasta ahora se mantienen, los ríos que cruzan esa zona. Entonces eso me ayudó para entender cómo es que para los jesuitas, cuál era esta idea de la montaña que ellos tenían. Entonces, otra vez, este es un mapa de Fritz, uno de los jesuitas, digamos, que es el más famoso porque Fritz tenía la idea, y acá está esta zona que yo les enseñé al principio. Esto es como
donde está Moyobamba, donde está Tarapoto, donde está Lamas, y aquí era el centro misionero, uno de los centros misioneros que crearon, lo crearon acá, otro de los centros misioneros, pero el centro misionero era Quito. Entonces, que Quito está en medio de los Andes. Entonces, acá tenemos esta zona que les enseñé. Entonces, digamos que para ellos la montaña sí era un obstáculo, pero la manera en cómo lo definieron era más como un corredor que la manera como realmente le pudieron dar sentido a esta región era para entenderlo como un corredor que más de querer ir de oeste a este, para ellos más era ir de norte a sur y de sur a norte, ¿no es cierto? Cruzar igual los Andes, la cadena de los Andes era muy difícil, pero por lo menos tenían acceso a los ríos y era así como podían llegar a los distintos lugares. Entonces ellos tienen esta idea de usar los ríos lo más que se pueda, solo viajaban en esa época porque las caminatas eran muy duras y muy difíciles y siempre obviamente contaban con las poblaciones indígenas que ya estaban más o menos civilizadas o más o menos catequizadas para que los lleven de un lugar a otro. Acá lo principal, aquí es donde viene incluso más el argumento de las poblaciones indígenas y de la autonomía que ellos tenían, porque eran estas poblaciones indígenas de la montaña las que eran capaces de comercializar sus productos, eran estas poblaciones indígenas las que hacían las entradas con los jesuitas para catequizar, digamos, a las poblaciones amazónicas de la Baja Amazonía, que eran las que consideraban como, entre comillas, más salvajes, y eran, digamos, era a través de estas poblaciones indígenas, como los motilones, que realmente los jesuitas podían mantener su presencia en la zona. Incluso si realmente todas las descripciones de los jesuitas están llenas de frustraciones, porque se dan cuenta que simplemente no pueden, que cada vez que creaban una reducción en esta zona, a no ser que era muy cercana a las ciudades que existían ahí, si creaban una reducción, esa reducción se iba. Al momento en que el jesuita se iba de la reducción, la reducción desaparecía, no importaba si se habían dedicado años y años en enseñar a la población indígena, que fueran a misa, no importaba. En el momento que el jesuita se iba, la reducción desaparecía. Entonces, lo que se ve en un proceso de 130 años es, número uno, mucha paciencia del lado de los jesuitas, pero en realidad el intento de hacer y hacer y volver a hacer y volver a hacer, por más de que las reducciones se establecían en el mismo lugar. Entonces, modernización y progreso. Aquí como que me centré en el siglo XVIII y lo hice no tanto a nivel de siglo como lo hice en los capítulos anteriores, sino que me dediqué a esta región principalmente porque tenía las imágenes de Martínez Compañón, que es este obispo que les hablé al principio, que él tenía una idea. A pesar de que era un hombre de la iglesia, él tenía la idea de modernización y progreso de la ilustración y de categorizar todo lo que encontraba, el mundo animal, el mundo vegetal. Entonces él hizo muchos mapas y registró de manera con pinturas mucha de la población de esta región de montaña. Entonces lo que les voy a enseñar es este mapa, cómo es que él habla de la montaña, ¿no? Porque eso para mí ya era un descubrimiento, encontrar que las fuentes realmente hablen de la montaña y hagan la diferencia entre esta selva baja y esta montaña. Entonces acá lo que dice en la leyenda es que todos los arbolitos que ven acá es la región de montaña, ¿no es cierto? Entonces aquí es donde están las ciudades de Moyobamba, de Lamas y Tarapoto, que les enseñé al principio, y la obsesión de este obispo es realmente decir, no puedo controlar esta región, ni siquiera la puedo ir a visitar, es muy difícil, y su obsesión todo el tiempo es reubicar estas ciudades que han estado ahí por siglos, y reubicarlas a un lugar más cerca de Trujillo, que era su centro donde él estaba, en la costa, que era por aquí, creo que está Trujillo. Entonces digamos que era
era su obsesión y todo el tiempo su paranoia era que tenía que reubicar estas ciudades y que no lo podía conseguir, ¿no? Que otra vez lo quería hacer, pero la población no cooperaba con él y siempre se quejaba, que podían ser, sí, eran católicos, pero la verdad es que no le hacían mucho caso. Entonces, pero existe una narrativa como alterna, ¿no es cierto? Porque él se queja, dice que la región es muy incivilizada y que no existe vida en esa región y que tienen que trasladarlo, pero por otro lado las imágenes muestran una región que tiene muchas actividades económicas y donde las personas se movilizan perfectamente, ¿no? Entonces tenemos estos distintos paisajes de las personas que van a cazar y de las mujeres, cómo se visten, y de los hombres. Digamos que lo que se ve es vida, no lo que Martínez Compañón, este obispo, estaba tratando de decir, ¿no es cierto? Y también vemos el territorio, ¿no? La elevación de este territorio, los distintos, la flora, la fauna, con la manera en que cazan las personas indígenas, pero también, o sea, digamos, Martínez Compañón trata de presentar a la población indígena de esta región como una población salvaje que los lleva la soledad en el área, incluso a los curas que están ahí, los va a llevar a ser salvajes como lobos porque están muy aislados de la civilización, cuando en realidad lo que vemos es todo lo contrario, la vestimenta y todo nos da a indicar que esta era una región que ya tenía siglos de permanencia de los españoles y de gente externa, no solo la población indígena de los motilones. Y acá son otras de las actividades que eran importantes para la región, como el hilado de algodón, el transporte y la navegación de los ríos. Y ya sé que son las 4, así que me toca 5 minutos más. Esta es una de mis imágenes preferidas de Martínez Compañón porque muestra lo que dicen de la población de esta zona, que es una población muy móvil, que se movía distintos tipos se sentía muy cómodo en esta geografía y podían siempre cargar mucho en sus espaldas. Incluso ellos eran los que cargaban a las personas para que puedan realmente cruzar las montañas de los Andes y cruzar esta región de montaña, porque no eran capaces por sí mismos. Entonces, como que esto nos da una idea de la geografía, de la elevación. El hombre tiene una flauta andina, lo que hace pensar que realmente existe un comercio y un proceso de negociación entre las distintas regiones ecológicas. Y entonces, en resumen, ¿qué es lo que es la montaña para este obispo que estaba obsesionado? Sí, es un problema, es un obstáculo, quiere mover a todas estas poblaciones a una parte más cercana a la costa, pero por otro lado tenemos las imágenes que dicen algo totalmente distinto. Obviamente el obispo nunca le dio crédito a las personas indígenas que realmente hicieron los dibujos, pero pareciera que había como, digamos, una idea, una intención subalterna, digamos, de querer presentar exactamente lo opuesto a lo que el obispo escribía en sus descripciones de la zona y de lo que él estaba haciendo en la región. Y por último me fijé en los viajeros y élites nacionales. Esto ya es un periodo post-independencia, pero era algo que lo quería cubrir porque hay tanta información de distintas expediciones científicas que van a la Amazonía y que otra vez, oh sorpresa, tienen la misma intención, querer conectar desde el punto A, donde está acá Trujillo, en la costa del Océano Pacífico, a que realmente querer navegar todo el río Amazonas para poder llegar al Océano Atlántico, ¿no? Entonces, como si otra vez, aquí es donde se encuentran estos diarios de estas expediciones científicas, donde otra vez se llaman el descubrimiento del Amazonas, o el descubrimiento de la Amazonía, o el río. Entonces,
como que es que se repiten las mismas ideas que se han estado repitiendo por los siglos y, oh sorpresa, también se repite el mismo problema, que es que la montaña era una frontera permanente y digamos, entre las élites que estaban en Lima, que no tenían mucha idea de lo que pasaba en esta región, porque esta región siempre estuvo aislada debido a la montaña, y entre las mismas expediciones científicas existía como una negociación muy explícita de que si personas que vienen de los países de Estados Unidos o personas que vienen de Italia o de Francia o de Inglaterra tienen los recursos para traer población y que vivan en esta región, si es que les gusta tanto, que vivan ahí y que la pueblen y que hagan sus comunidades, más que nada para salirse del problema, desde el punto de vista de las élites peruanas, para decir, bueno, este no es mi problema, no tengo los recursos para dedicarme a eso, lo máximo que podemos hacer es darles cartas de permiso para que lleguen y vean qué es lo que pueden hacer. En el momento en que se le abren los ojos es con la llegada de los barcos a vapor, que realmente pueden entrar lo más posible hacia el oeste y pueden empezar a comerciar a otro tipo de velocidad con lo que está pasando en Europa. Y es en ese momento en que las élites peruanas dicen, acá podemos hacer algo, ¿no? Pero otra vez, el problema es quiénes son los que van a hacer la carga, quiénes son los que van a funcionar para ir desde punto A hasta donde realmente está el barco, como lo vieron en el video que les enseñé. Todavía se necesitaba mucha mano de obra y para este entonces, que estamos hablando del siglo XIX, principios y fines del siglo XIX, lo que resalta más en estas fuentes es que los motilones y las poblaciones indígenas en general no están interesadas en participar de este comercio, no están interesadas, así les paguen, era algo que no les interesaba hacer. Entonces, en este caso, la montaña otra vez y la población, digamos que mantiene su autonomía de la región y mantiene su autonomía de las poblaciones, pudieron mantener también su autonomía y cierto nivel de aislarse de este nuevo proyecto que tenían las nuevas naciones para impulsar esta región al exterior. Entonces ese más o menos ha sido mi intento por darles como una mirada general a lo que ha sido mi proyecto. La verdad es que ahora estoy en el proceso de escribir la propuesta para el libro y es como que son muchos periodos, entonces la idea es que todo mal que bien fluya y se puedan entender las distintas perspectivas que se tenían acerca de esta región y por qué es que la región en sí misma, de manera simbólica, de manera cultural, de manera económica, era tan valiosa y es tan valiosa hasta ahora. Como les he explicado, ya para terminar, a modo de conclusión, y esta es una vista del río Guallaga que tomé en mi trabajo de campo, a manera de conclusión, esta región es una región que ha sido muy poco vista por los académicos y simplemente ha sido entendida como la selva y una idea de que los antropólogos son los que se encargan de estudiar la selva y los historiadores son los que se encargan de estudiar la Amazonía, los Andes, y ahí está, ¿no? Pero yo, a manera de conclusión, el punto es que siempre hubo integración y que gracias a la montaña y a las poblaciones de montaña, esta integración siempre estuvo ahí y tratar de ahorita entender dos regiones como si fuesen totalmente distintas y aisladas uno del otro no ayuda porque hasta a nivel académico existe esta división también. Entonces yo propongo una unión y empezar a hablar, como ya se está empezando a hablar, de una región andina amazónica y no solo uno y el otro. Muchísimas gracias. Agradecemos a la doctora Jimena este interesante viaje. Por una parte, el viaje físico hacia esa montaña, que con no sé si sea un documental, de Aguirre, La cólera de Dios, que ¿es película o es? Película. Película, pero aún y cuando digamos es ficción, pero nos muestra esa geografía y las dificultades
si había dificultades en el tiempo que se grabó, al hacer imaginación histórica, las dificultades del siglo XVI. Entonces, doctor, fue una plática muy enriquecedora, con muchos conocimientos, que yo creo que da pie a varias preguntas. No sé si de los presentes quisieran hacer alguna pregunta, alguna intervención. Antes tenemos todavía un poquito de tiempo de alguien que quisiera preguntar. Everardo, adelante. Perdón, no sé si esté activado el micrófono de los participantes. En caso de que no estuviera activado el micrófono. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. A ver, Everardo, adelante, por favor. Sí, buenas tardes. Bueno, antes que nada, pues está muy interesante la conferencia. Me gustaría preguntarle a la expositora si esta parte que usted está estudiando está en la Sierra Norte y que conforme a la historia, por ejemplo, del Tahuantinsuyo, cuando se empieza a formar y que el Huayna Cápac es el que la incorpora pues a lo que formó el Tahuantinsuyo en general, si lo hizo con esta importancia que tenía esta región, muy parecida a la del Cusco. Entonces, no sé si esta parte de que esté en frontera y sobre todo en la desembocadura del río y muy similar a la del Cusco, tenga algo que ver para que los españoles, cuando llegan, los europeos, la consideren como usted nos lo está mencionando. Sí, esa es una muy buena pregunta y es digamos, ese fue uno de mis principales... Sí, Julio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Hacemos las preguntas primero y después contesto, doctora? No, se hace la pregunta y después la respuesta, nada más como que alguien tenía el micrófono abierto y se escuchó, pero adelante con la respuesta, por favor. Ya, muchas gracias por la pregunta. Sí, fue en el periodo de expansión del Tahuantinsuyo por Huayna Cápac, la región de montaña de los antisuyos, y así es como que le llaman a esta región, fue una de las principales en querer integrar. El problema siempre estuvo en la cantidad de distintos grupos indígenas que vivían en esta región con distintos idiomas y que era, si bien podían, digamos, convencer o con la guerra tratar de asimilar a ciertos grupos, habían otros grupos que o se escapaban o no querían, ¿no? Pero a diferencia del Imperio Español, los incas reconocían la necesidad de tener esta zona y de incorporar esta zona, si bien no fue al 100%, a cualquier porcentaje, porque ahí es donde estaba uno de los principales recursos, que era la coca. Entonces, es ahí que es, y no solo eso, o sea, era un nivel de querer que todos los pisos ecológicos se funcionen de manera complementaria, entonces es ahí que existe la presión de querer realmente controlar. Lo que dicen, pero no lo encontré yo en las fuentes, es que fue más fácil para los incas integrar a la región de montaña central y sur, porque la tenían más cerca, como era la parte de Machu Picchu, pero no tan fácil de hacerlo con las regiones más al norte, como es la región que les digo ahora, porque el vínculo de esta región siempre ha sido, y su poder ha sido el hecho de poder navegar al norte, al norte, al norte o al este, ¿no? Okay. Gracias. Bueno, ¿puedo hacer otra pregunta? Sí, adelante, Gerardo. Perdón, bueno, es que aquí en México hay un autor, uno de geografía, un geógrafo, que menciona que cuando llegan los españoles, ellos no estaban, no veían de la misma forma la economía de los pueblos indígenas, al menos en el caso de México. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bajan a todas las poblaciones indígenas que estaban en las montañas, como la Sierra Madre, lo que conocemos ahora como Sierra Madre Oriental, y las ubican en las altiplanicies por la agricultura, porque ellos tenían esta visión de la agricultura. Sin embargo, los indígenas pues tenían la visión de utilizar la montaña como el vínculo entre, por ejemplo, en México, entre el Golfo de México y el Valle. Entonces, aquí, por lo que usted nos explica, doctora, los españoles que llegaron, ellos no trajeron esta situación. Al contrario, el último que dice que se obsesiona por bajarlos. No sé si también haya influido el hecho de bajarlos para que trabajaran, por ejemplo, en Trujillo, que es la ciudad costera, pero que por su geografía realmente no tiene mucha
pues es desierto, ¿no? O sea, es la costa, no tiene como para cultivar. Entonces, no sé si haya algo de relación también con este imaginario del español al llegar al continente americano. Yo creo que sí, y yo una vez estuve en una presentación donde se hablaba de las poblaciones indígenas de montaña en general y de cuál ha sido siempre, si lo vemos desde la perspectiva medioambiental, cómo es que estas poblaciones siempre han utilizado la elevación a su, digamos, a su favor, obviamente, y cómo es que siempre ha sido visto como que ellos al utilizar la geografía a su favor y la elevación a su favor, es que han podido mantener su autonomía. Entonces yo creo que sí, ahí la idea de reubicar ciudades no empezó solo con este obispo. Este obispo quiso realmente que suceda, pero la idea de las reducciones, la idea, todo eso es los españoles desde el principio que se dan cuenta que eso de tener comunidades que están desperdigadas por el paisaje no les iba a ir bien, y lo que tenían que hacer era, al contrario, agruparlas y tenerlas de una manera en que las podían ver, controlar y cobrar los impuestos. ¿Puedo hacer una última pregunta, más corta? Sí, Luis Ulises, ahorita en un momento te damos la palabra. Adelante, Berardo. Bueno, ya nada más la última. La posición geográfica que tiene esta área que usted analiza, tuvo influencia, más influencia, por ejemplo, cuando el imperio se divide, bueno, no se puede llamar imperio, el Tiwanaku se divide, por ejemplo, en la capital de Quito, que está más cerca a esta área, y en la capital del Cusco, donde se encontraba el poder gobernante, ¿tuvo alguna influencia en esta área? Sí. Sí, la respuesta es sí, y la mejor manera de verlo es a través del idioma. El quechua que se habla en esta región es un quechua muy parecido al quechua que se habla en Ecuador. Digamos que ese es el dialecto. Entonces, ahí es la conexión, y los jesuitas, lo que les expliqué en la presentación. Gracias, doctora. Gracias a usted. Luis Ulises, ¿tienes una pregunta? Vi por ahí la mano levantada. Sí, solamente una pregunta que tiene que ver con la navegación en el Amazonas. Entonces, no sé si se haya llegado a tomar en cuenta o en consideración algún proyecto como el que fue a futuro el Canal de Panamá, pero atravesando toda esta parte de la selva amazónica. Sé que a lo mejor es un proyecto muy grande por las consideraciones que se tienen, pero no sé si se tomó en cuenta hacer un proyecto parecido en Brasil, en la selva amazónica en general. No tengo ese conocimiento. Esa es una muy buena pregunta, porque también es justo cuando hablaba de los archivos y del acceso a los documentos, yo también he estado viendo solo los documentos que han sido escritos desde el lado del Imperio Español, pero todo lo que es Brasil y todo lo que ha sido escrito para ese lado, así como lo que usted dice, para el norte, digamos que en algún momento uno que tiene que trazar sus propios límites también de investigación, ciertamente, pero yo siento que es un proyecto que se puede expandir mucho más. Como lo expliqué, son los colombianos los que han hecho un muy buen trabajo hablando del piedemonte, y yo creo que es a partir de ahí, digamos que ahora los historiadores estamos enfocándonos en distintas partes como muy específicas, pero si en algún momento existe una conexión y se escribe una historia de montaña, lo que a mí, digamos que una de las motivaciones para acabar este proyecto es que yo no voy a escribir el único libro sobre la montaña. Esta región necesita muchos, muchos, muchos libros, y ya le tocará a los futuros historiadores tratar de hacerlo también y de entender que es una región que lamentablemente ha sido invisibilizada, como usted también lo plantea, la parte del norte. Correcto, muchas gracias. Antonieta Banda, ¿tienes una pregunta? Hola, gracias, sí, gracias por la invitación a esta ponencia. Pues bueno, antes que nada felicitar a la doctora Sevilla por esta excelente ponencia, y bueno, pues yo tengo una pregunta. Yo soy enfermera, me dedico, me gusta la investigación etnográfica, y bueno, me apasionó mucho ver esta conferencia. Yo solamente quisiera preguntarle a la doctora
Sevilla, ¿cuánto tiempo fue el trabajo de campo? Y si en este aspecto que nos dice que los hablantes, pues bueno, la población indígena es quechua, ¿usted sabe hablar el quechua o cómo se comunicaba con ellos o si lo necesitó o cómo fue esta entrada al campo? Gracias. Sí, sí, mi trabajo de campo lo hice y lo hice cuando estaba haciendo esta maestría en antropología y elegí esta zona porque estaba aprendiendo quechua en la Universidad de Kansas. Entonces, como estaba aprendiendo un quechua de Ecuador de la Universidad de Kansas, dije, me voy a fijar en la población quechua de la Amazonía. Entonces, digamos que fue así de ligera la decisión, pero que realmente me funcionó porque ni siquiera yo como peruana educada en la capital, en una universidad, sabía que existía este dialecto y sabía que existía población quechua hablante que vive al este de los Andes. Entonces, el hecho de poder aprender el idioma en Estados Unidos, el hecho de poder hacer el trabajo de campo con personas quechohablantes que ellos mismos están en el proceso de tratar de decirles a sus hijos que es importante aprender el idioma a pesar de que no existe ningún tipo de soporte del Estado, y ver que llega esta persona de la Universidad de Kansas que de pronto está hablando el quechua y que todos se pueden reír de esta persona, digamos que sí ayudó para el punto que ellos querían hacer, que es miren lo importante que es y lo valioso que es el hecho de reconocernos a nosotros mismos y de nuestras tradiciones. Y es en estas conversaciones que uno tiene de los trabajos de campo que ellos querían realmente. Era muy gracioso y siempre me acuerdo de esta conversación porque ellos me preguntan qué es lo que hago. Entonces yo les explico y se dan cuenta que no les sirve de nada lo que yo estoy haciendo. Entonces me dicen, bueno, quizás nos puede enseñar inglés o algo así. Entonces ellos estaban viendo la manera en que yo podía ser útil de alguna manera y hasta que me empiezan a explicar de estos problemas que tienen, que no existe una historia oficial que los sitúe en esta región. Y ese es el principal problema, porque ellos tienen que contratar gente, contratar abogados para que los reconozcan como personas válidas que tienen esta historia con esta región. Y entonces ahí fue, digamos, la motivación para hacer este proyecto, que realmente siempre ha sido un proyecto muy, muy personal. O sea, el hecho de yo empezar a entender cómo los viajeros han cruzado esta región, bueno, partió de mi misma inhabilidad de poder realmente caminar en estas zonas y entender lo difícil que era y cómo es que existen estas montañas y la lluvia y el barro y todo eso, ¿no? Entonces, digamos, son las historias personales que uno les puede como dar sentido y entender cómo es que uno puede aproximar su experiencia académica a eso. Gracias por la pregunta. Gracias. Y ahorita, doctora Jimena, que mencionaba esto de las dificultades y de llenarse de lodo y barro, creo que era un detalle que nos insistían mucho en los profesores de historia ambiental. No se puede hacer historia ambiental sin visitar el lugar del que uno está hablando. Aunque uno esté hablando de siglos atrás, pero uno tiene que estar en el lugar para poder entender qué era lo que sucedía ahí y de qué nos están hablando las fuentes. Exactamente, porque imagínense, yo tenía que buscar en los registros todo el viaje que hacían desde Trujillo hasta Brasil. Y obviamente me daba cuenta que no iba a poder. Y la única forma de conseguir entender dónde es que estaban las fuentes, en qué región, era porque yo había estado ahí. Definitivamente, esa es la manera que yo también aconsejaría. Bien, ¿alguna otra intervención de los asistentes? Megan Webb dice, muchas gracias a la doctora Jimena, súper interesante. Creo que es un tema muy rico y además esta exposición nos permitió ver precisamente cómo interactúan diversas áreas, cómo ese diálogo pasado-presente, presente-pasado está constantemente. Realmente muy afortunada la doctora Sevilla de poder estar en esa población, actualmente conocerlos, que pudo hablar con ellos y después ver en las fuentes qué era lo que se decía de estas poblaciones.
A mí nada más me quedó una duda sobre unas fuentes de estas imágenes, son del siglo XVIII, con unas imágenes muy hermosas. ¿Son de indígenas del lugar, estas imágenes del siglo XVIII? Esa es una muy buena pregunta, doctora Gabriela, porque las imágenes fueron, digamos, ordenadas a tomar por este obispo. Pero no, nadie sabe quiénes fueron los que realmente hicieron los dibujos, si fueron personas locales o si el obispo en su visita pastoral llevaba a sus dibujantes con él y eran los dibujantes los que veían que era lo más bonito, lo que más llamaba la atención y registraban. Estamos hablando de 8 volúmenes llenos de imágenes que el mismo obispo se murió antes de poderlos recopilar y catalogar. Entonces la única manera de realmente reconocer que están ahí es porque dice de montaña, o de Lamas, o de Moyobamba. Entonces, solo al saber la región es que uno dice, es de ahí, y bueno, y ve el paisaje, pero hay plantas, hay animales, hay todo. Es una locura. Eso es un libro en sí, yo creo. ¿Y en dónde están físicamente? Físicamente están en el Palacio Real en Madrid, que hay todo un problema entre el Palacio Real Madrid y Perú, porque Perú quiere las imágenes de regreso, obviamente, y también hay una copia porque este obispo se murió en Bogotá, porque fue el obispo de Bogotá, y ahí también hay una copia. Entonces yo pude tener acceso a las copias y a sus escritos en Colombia. Pero ya las imágenes están digitalizadas y se pueden encontrar en internet cuando uno busca en la biblioteca del Palacio Real en Madrid. Muy bien. Pues si no hay ninguna otra intervención, yo me podría pasar aquí toda la tarde hablando del tema. Yo también, ese es el problema. Pero bueno, tenemos el tiempo justo para dar por concluida esta intervención. Pues le agradecemos muchísimo a la doctora Jimena Sevilla su tiempo, compartir estos conocimientos, esta experiencia y también que nos permiten la reflexión de cómo hay muchos puntos en común, tanto de la historia del Perú y en general en América Latina, de este tipo de paisajes, con este tipo de poblaciones, que nos recuerda mucho a ese planteamiento que hacía Brodel de que si la montaña para algunos va a ser un refugio y para otros va a ser un obstáculo. Y vemos cómo esto se ha llevado a cabo y cómo se puede analizar desde esa perspectiva. Entonces, Miguel Ángel Valdés Vázquez también dice felicidades no dice felicidades, dice muchas gracias, doctora Sevilla, excelente, interesante, gracias por compartir su trabajo. Y gracias mucho a la doctora Sevilla, en nombre del doctor Humberto Reyes, líder del cuerpo académico, y pues le vamos a llegar vía electrónica su reconocimiento y agradecimiento de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y ojalá en otra ocasión podamos compartir nuevamente sus conocimientos. Gracias a todos por su presencia y pronto tendremos otra plática. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Me pueden escribir en algún momento si tienen preguntas también. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias, doctora. Adiós. Gracias, doctora Gaby, se lo agradecemos mucho. Muchas gracias, doctora. Gabriela. Sí, gracias por la invitación. Gracias, doctora. Hasta luego. Felices vacaciones a todos. Gracias. Igualmente. Felices vacaciones.